La ley periódica es la base de la tabla periódica de los elementos. Señala que las propiedades químicas y físicas de los elementos tienden a repetirse de manera sistemática. La tabla, por lo tanto, es una especie de esquema que se encarga de ordenar los elementos químicos de acuerdo al orden creciente de los números atómicos. Los elementos quedan dispuestos en periodos y grupos, y los elementos en un mismo grupo. Presentan propiedades, estados de oxidación y configuraciones electrónicas similares. Actuando sobre un electrón dado es la verdadera carga nuclear, o sea, el número atómico menos una constante de pantalla oculta que tiene en cuenta el efecto de los electrones de pantalla. La carga nuclear efectiva en la tabla periódica se incrementa de izquierda a derecha. En el caso de nuestro grupo, que es el grupo número 5, la carga nuclear efectiva se mantiene constante en el grupo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el radio atómico, que es la mitad de la distancia entre dos núcleos. El radio atómico está muy ligado con la carga nuclear efectiva, que como vimos anteriormente se incrementaba hacia la derecha. Bueno, el radio atómico en la tabla periódica se incrementa hacia la izquierda en el periodo, debido a que como la carga nuclear efectiva aumenta hacia la derecha, los electrones van a ser atraídos con más fuerza y por lo tanto el radio atómico va a tender a disminuir. En el caso de los grupos, el radio atómico aumenta hacia abajo debido al incremento del tamaño de los orbitales atómicos. En nuestro caso, en el grupo número 5, podemos observar que tiende a aumentar de arriba hacia abajo, por el mismo aumento del tamaño de los orbitales. El nitrógeno, debido a su posición en la tabla y su carácter electronegativo, podemos deducir que su radio atómico es más pequeño en relación a los demás elementos del grupo. La energía de ionización es la energía mínima requerida para poder remover a un electrón en la capa más externa de un átomo en estado gaseoso. En la tabla periódica, la energía de ionización en los grupos aumenta de abajo hacia arriba y en los periodos aumenta de izquierda a derecha, al igual que la carga nuclear efectiva. Ahora, ¿qué ocurre en el grupo 15? El grupo 15 posee una mayor energía de ionización que lo que posee el grupo 16, y esto se debe a que los electrones en el orbital P del grupo 15 se encuentran todos desapareados, es decir, más estables, mientras que en el grupo 16, en el orbital P, posee un grupo de electrón que se encuentra apareado, y por la repulsión que se produce entre estos electrones, la energía de ionización para poder removerlo va a ser menor que la requerida en el grupo 15. Bueno, cuando hablamos de afinidad electrónica nos referimos a la cantidad de energía que se libera cuando añadimos un electrón a un átomo neutro y gaseoso. Esta energía puede ser positiva o negativa. Va en aumento junto con la carga nuclear efectiva, de izquierda a derecha en la tabla periódica, pero puede haber excepciones. Por ejemplo, cuando vamos del grupo 1A al 2A. Yendo del grupo 14 al grupo 15 también vamos a ver excepciones. Un electrón que ingrese en un elemento del grupo 14 lo va a hacer en un orbital P, pero en una casilla que está desocupada. No va a pasar lo mismo cuando un electrón quiere ingresar a un elemento del grupo 15, porque lo va a hacer en una casilla que ya está ocupada. Entonces, cuando ese electrón quiere ingresar a esa casilla que ya está ocupada, va a generar una repulsión electrón-electrón, lo que va a hacer que se libere menor energía. También existe una excepción vertical, referida al radio atómico. Sabemos que el radio atómico aumenta de arriba hacia abajo. Los elementos ubicados en el segundo periodo tienen una composición tan pequeña que justamente su pequeño tamaño y la disposición de sus electrones hace más difícil que ingrese uno nuevo, porque ya existe mucha repulsión electrón-electrón. La electronegatividad es la capacidad de un átomo para atraer electrones hacia sí mismo cuando se combina con otros átomos en un enlace químico. A mayor electronegatividad, mayor capacidad de atracción. También se incrementa a lo largo del periodo debido al incremento de la carga nuclear efectiva y disminuye al descender el grupo debido al incremento del tamaño atómico. El principio de singularidad establece que la química de los elementos del segundo periodo es significativamente diferente a la de cada uno de sus grupos, o sea que el primer elemento de cada grupo no es el representativo.
Esto se determina por tres factores. Sabemos que los elementos del segundo periodo tienen un tamaño muy pequeño. Esto genera bajas afinidades electrónicas, también genera mayor repulsión a los electrones entrantes y también tienen un alto poder de polarización. Otro factor es la habilidad para formar enlaces pi. Otro factor es el no tener disponibles orbitales d. Por esto, los elementos del segundo periodo no pueden expandir su octeto porque les falta energía de promoción. Al no poder promocionarse, no pueden expandir su octeto. En nuestro grupo tenemos al nitrógeno, que justamente reúne todas esas características y que, por ejemplo, no expande su octeto como sí lo puede hacer el fósforo. El efecto diagonal establece de que existe una relación diagonal química entre el primer elemento de un grupo y el segundo elemento del grupo siguiente. Esto se da en el grupo 1, 2 y 3, donde las relaciones diagonales se establecen entre el litio y el magnesio, el berilio, el aluminio y el boro y el silicio, donde entre estos elementos se presenta una similitud en el tamaño iónico, en la densidad de carga y en la electronegatividad. Los metales se encuentran en la parte izquierda inferior de la tabla periódica, presentan baja energía de ionización y baja afinidad electrónica, por lo tanto tienden a ceder electrones para formar iones positivos, cationes. Los no metales se encuentran en la parte superior derecha de la tabla, presentan altas energía de ionización y altas afinidad electrónica, por lo tanto tienden a ganar electrones para formar iones negativos, aniones. Los metaloides, que se encuentran en la zona intermedia, presentan características tanto de los metales como de los no metales. En el grupo 15 podemos encontrar elementos que forman parte de la línea divisoria entre los metales y no los metales, que serían el arsénico y el antimonio. El potencial de oxidación dentro de un sistema se considera como la capacidad oxidante de un elemento, es decir, la tendencia a ceder electrones para poder oxidarse. Disminuye a medida que la energía de ionización aumenta, ya que cuanto menor es el radio atómico, más energía de ionización se va a requerir para arrancarle un electrón a un átomo, por lo tanto tendrá más dificultad para oxidarse. En el grupo 15 encontramos elementos con tendencia a ganar más electrones de los que ceden, por lo tanto van a tender a ser más oxidantes.